Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. La marca y el logotipo de Jungkook se han registrado con éxito para productos relacionados con presentaciones, que abarcan servicios como presentaciones de cantantes, planificación de presentaciones, recopilación y distribución de noticias, producción de videos digitales, suministro de música digital, videos musicales, fotografía, animación, live text para animar, suministro de información musical y de entretenimiento, presentaciones en vivo, exhibiciones, clubes de fans y más. ¿Qué sorpresas nos traerá Jungkook bajo su marca? Left and Right supera los 1060 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se posicionó en el lugar 105. Continuamos apoyando las canciones de Jungkook. 3D, al billón de reproducciones. Seven encabeza la lista de las mejores canciones de televisión de Billboard, es la primera y única canción de un artista asiático en estar en esa lista. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Tailandia, Who ocupa el puesto 2. Spotify Brasil número 132. Spotify Vietnam número 5. Spotify Perú número 21. Spotify Italia número 160. Spotify Argentina número 137. Spotify Rumanía número 2. Spotify Kazajstán número 1 y Spotify Global número 10. Jimin ha vuelto a los top 10, gracias a todas ustedes por escuchar diariamente Who, y mantener en lo alto a Jimin. Who ha superado los 1.5 billones de reproducciones en Spotify. Ahora es la canción más rápida en la historia de Spotify en lograr esta cifra, realizada por un artista coreano, de K-pop o asiático. Felicitaciones, Jimin. Vota por Jimin en los Shannon Awards como icono pop, va en segundo lugar y se va distanciando. Faltan solo unas horas para que se cierre la votación. No dejemos que Jimin pierda. Vota por Jimin y Jungkook en los iHeartRadio Music Awards. Por Jimin con mejor letra con Who, Jimin y Jungkook, tu favorito en pantalla con Are You Sure. Solo en 5 países está disponible la votación, es diariamente. Ocupa la hora Power y utiliza múltiples correos electrónicos para votar. Faltan solo 17 días para que se cierre la votación. Diario Militar J-Coop. Menú de día jueves. Desayunaron: arroz, sopa de brotes de soja, salteado de ternera con setas, tofu guisado y kimchi. Almorzaron: arroz de mijo, sopa fría de gelatina de bellota, calamar hervido, brócoli, pollo picante con queso y kimchi de mostaza fresca. Cenaron: butadon, que es cerdo sobre arroz, sopa de huevo con setas enoki, ensalada con tiras de pollo, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, menos 4 grados Celsius, despejado. En la tarde, 4 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 12 grados Celsius, mayormente nublado. Un padre de un soldado que se unió el 21 de febrero a la misma batería de J-Coop, publicó que su hijo todavía no conocía a Jimin y Jungkook porque estaban de vacaciones.
Así da validez al testimonio del dueño del restaurante de Cabaya, que dijo que Jikook había salido de vacaciones y que los vieron juntos en un auto. Me encanta cuando se confirman estas cosas. El tiempo es el mejor aliado para saber si los testimonios son ciertos o no. ¿Sabías que? Obviamente las Telocas están muy enojadas con las felicitaciones que Jimin y Jungkook hicieron en conjunto. Esta le reclama a una cuenta ARMY y dice lo siguiente. Sé que Hype está cada vez más desesperado por vender este fanservice, pero una simple búsqueda y sabrías que J-Hope también envió flores. Al menos finge que eres un famoso T7 y no un montón de skippers. Así de molestas están, lo digo en plural porque se repite este tipo de comentarios. Ellas creen que la empresa está haciendo el fanservice, porque se niegan a creer que Jungkook tomó la decisión de enviar ese regalo junto a Jimin, siempre dejan a Jungkook como una persona manipulable, que hacen lo que quieren con él. Jungkook y los demás miembros son adultos, famosos y poderosos, todos los actos que hacen es porque ellos lo deciden. Jungkook desde pequeño ha demostrado tener sus propias decisiones. Las taekukas están así porque saben perfectamente el significado que tiene en Corea del Sur juntar sus nombres en una cinta de felicitaciones. Esta pareja casada, hace poco envió una corona de felicitaciones con los nombres de ambos escritos en la cinta, a una empresa recién inaugurada, porque así lo hacen las parejas allá, felicitan en conjunto. Sacan a Hobi, que también envió una corona de felicitaciones, ahí más deja en evidencia a Jikook. Porque la corona pudo ir en nombre de los tres o Jikook por separado, unas dicen, es que están los dos juntos en el servicio militar, por eso la enviaron juntos. No tienen nada que ver, esas coronas puedes enviarlas pidiéndolas online, y si pudieron pedirla así, no les costaba nada hacerlo individualmente, pero ellos lo quisieron así, además sabían que ese regalo se iba a publicar y aún así no les importó. Me encanta ver a Jikook hacer lo que quieren y sin dar explicaciones a nadie. Esta otra muy enojada, y compara una situación ficticia con lo real, escribe. Jungkook, vamos, fue solo una felicitación normal y la enviamos porque estuvimos juntos en el ejército, nada especial. La locura que hice por la persona que amo fue tomar un vuelo de 9 horas a Hawái solo porque me envió un mensaje de texto que decía te extraño. Quiero verte de inmediato. El amor le duró bien poco a Jungkook, porque decidió y postuló primero para hacer el servicio militar junto a Jimin y no con su supuesto enamorado de Hawái. Como lo he dicho, ese viaje, falta una parte y creo que se van a desilusionar bien feo, más feo que alma de taekuka, cuando sepan la real historia de ese viaje, que según se dice, hasta la chica de París estaba ahí, nuestro Jungkook fue a tocar el violín. Tae es tan bueno, que invitó hasta el cosplayer guardaespaldas de París. En fin. Mientras más pruebas sale de la relación de Jimin y Jungkook, más mentiras, descalificaciones y desesperación hay en el ex vecindario. Ahora ya lo sabes. Se dan cuenta que Jimin y Jungkook siempre eligen sentarse frente a frente. Ni en ese instante quieren perderse de vista. También a Jungkook le encanta grabar lo que comen y al último enfocar a Jimin. Ambos nunca se cansan de mirarse y verse como si fuera la primera vez que se ven. ¿A qué se deberá eso? ¿Qué piensan ustedes? Día 103. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.